Carrera Ingeniería en Telecomunicaciones. Asignatura Transmisión de datos. Tema Fundamentos de la Introducción de datos. Profesor licenciado Oscar Pereira. Autor Maile Altuve. Caudares, noviembre del 2012. Como se sabe, el simple hecho de comunicación entre los seres humanos es esencial, por lo que ha conllevado siempre a desenvolverse en medios como se tiene que usar medios que permitan llevar a cabo la comunicación. Por eso, la gran importancia de la transmisión y la recepción de datos. Es por ello que se debe identificar una gran cantidad de información y para ello se codifica un número específico de bits, el cual se conoce como carácter. También se puede usar la comprensión de datos. La mayoría de las computadoras en servicio hoy en día operan con el sistema binario, por lo cual vienen más para la transmisión binaria, ya sea de terminal a computadora o de computadora a computadora. De allí pues el interés de abordar los temas a tratar a continuación. Componentes de los sistemas de comunicación, transmisión de datos. Un sistema de comunicación de datos tiene como objetivo transmitir información desde una fuente a un destinatario a través de un canal. El esquema básico, como el que se puede representar este concepto, es el que se muestra a continuación. Ahora bien, el sistema de comunicación posee emisor o transmisor, que es el que se encarga de convertir la señal a un formato que sea reconocible por el canal. También existe el canal, que es el que conecta al emisor y el receptor. Puede ser cualquier medio de transmisión, fibra óptica, cable coaxial, aire o etc. También se tiene el elemento receptor, que es el que acepta la señal del canal y la procesa para permitir que el usuario final la comprenda. Comunicaciones analógicas y comunicaciones digitales. Fuentes y sistemas de información analógicos digitales. Fuente de información digital. Una fuente de información digital produce un conjunto finito de posibles mensajes, como por ejemplo, el teclado de un ordenador. También encontramos la fuente de información analógica, que es una fuente de información analógica produce mensajes que se definen un continuo. Podríamos dar los ejemplos, los altavoces o los micrófonos. El sistema de información digital. Se puede entender como un sistema de información digital aquel que transmite información desde una fuente digital a un destinatario. También se encuentra el sistema de información analógico, el cual es un sistema que transmite información desde una fuente digital a un destinatario. Transmisión de datos. Parte de la transmisión de información que consiste en el movimiento de información codificada de un punto a otro, mediante señales eléctricas, ópticas, electro-ópticas o electromagnéticas. Como propósito de la transmisión de datos, se puede decir que es la transmisión de información entre dos o más puntos, la cual ha sido desde siempre, en definitiva, ha sido un objetivo para el ser humano, razón por la cual a medida que la técnica ha avanzado se ha podido hacer la transferencia de datos como tal. Entre los objetivos de transmisión de datos se pueden decir los principales, que son reducir tiempo y esfuerzo, aumentar la velocidad de entrega de la información, reducir costo de operación, aumentar la capacidad de la organización a un costo incremental razonable, además de aumentar la calidad y cantidad de la información. Ahora bien, tenemos transmisión de datos local, que son aquellos que también pueden ser denominados como transmisión en planta, ya que las distancias son pequeñas. En este caso es la propia organización, como por ejemplo una empresa, una escuela, una universidad, etc., la que construye las líneas de comunicación en ese caso. Podemos decir que un ejemplo de la transmisión de datos local es un ordenador central al que se quieran conectar varias terminales distintos en un edificio. Ahora bien, en cuanto a la transmisión de datos remotas se refiere, se puede decir que la distancia entre los equipos que se quieren comunicar es mucho mayor. Es necesario acceder a las líneas de telecomunicaciones para que se realice. Normalmente se accede a las líneas proporcionadas por el servicio telefónico. Un ejemplo de este tipo de transmisión de datos es enviar datos entre dos ciudades, por ejemplo. Digamos que Yaracuy y Barquisimeto. Entre los modos de transmisión
conseguimos la transmisión asíncrona y la transmisión síncrona. En la transmisión asíncrona es el emisor el que decide cuándo se envía el mensaje de datos a través de la red. Los N-bits que forman la palabra del código correspondiente van siempre procedidos de un bit de arranque o bit start y seguido de al menos un bit de parada o bit stop. Este tipo de transmisión se basa en la existencia dentro del receptor de una base de tiempo, conocido como reloj, teóricamente igual a las que existe en el transmisor. Este tipo de transmisión es de uso generalizado en bajas velocidades, menores a 1200 bits sobre segundo, pues supone terminales más baratos, si bien conlleva una mejor eficacia de la utilización de la línea a velocidades altas. Los pulsos son más estrechos y las derivas del reloj se aprecian más. En cuanto a la transmisión síncrona, se puede decir que se hace con un ritmo que se genera centralizadamente en la red, y es el mismo para el emisor como para el receptor. La información útil es transmitida entre dos grupos denominados genéricamente delimitadores. En una red asíncrona, el receptor, por lo consiguiente, no sabe exactamente cuándo recibir un mensaje. Los datos fluyen de la fuente al colector de una forma fija y constante, marcada por una base de tiempo común para todos los elementos que intervienen en la transmisión. Los datos se agrupan en bloques o tramas. Es más efectiva que la asíncrona. Una combinación de bits indica inicio, fin y repetir. Se utilizan dos tipos de transmisiones síncronas. Orientadas a carácter, que se puede decir que cuando la transmisión síncrona es orientada a carácter es porque los datos son tratados como conjunto de caracteres. Cuando es orientada a bits, los datos son tratados como conjunto de bits y ningún dato o información de control necesita ser interpretado en unidades de caracteres. Como se muestra en la siguiente tabla, existen diferencias entre la transmisión asíncrona y la transmisión síncrona. Además, es necesario verificar que existen tres modos de transmisión diferentes, caracterizados de acuerdo a la dirección de los intercambios. Uno de los modos de transmisión de datos es a base a la conexión simple, que es una conexión en la que los datos fluyen en una sola dirección, desde el transmisor hacia el receptor. Este tipo de conexión es útil si los datos no necesitan fluir en ambas direcciones. Podemos dar como ejemplo que el equipo hacia la impresora, donde el ratón hacia el equipo. En cuanto a una conexión semiduplex, se puede decir que es una conexión en la que los datos fluyen en una u otra dirección, pero no las dos al mismo tiempo. Con este tipo de conexión, cada extremo de la conexión transmite uno después del otro. Este tipo de conexión hace posible tener una comunicación bidireccional utilizando toda la capacidad de la línea. Una conexión dúplex total es una conexión en la que los datos fluyen simultáneamente en ambas direcciones. Así, cada extremo de la conexión puede transmitir y recibir al mismo tiempo. Esto significa que el ancho de banda se divide en dos para cada dirección de la transmisión de datos, si es que se utiliza el mismo medio de transmisión para ambas direcciones de la transmisión. Ahora bien, en cuanto a la detección y corrección de errores, los aspectos relacionados con modems, multiplexores, etc., constituyen la parte física de las comunicaciones. Estas están formadas también por una parte lógica, tareas tales como la comprobación de una transmisión libre de errores. La adecuación de la capacidad de la parte implicada en la comunicación son ejemplos claros de esos otros aspectos que se han denominado lógicos. La variedad de medios que puede incluirse en una transmisión de datos aporta toda una diversidad de fenómenos que dificultan la adecuada transmisión. Por ello, que se denomine error a toda la alteración que provoca que un mensaje recibido no sea una copia fiel del mensaje transmitido. Detención de errores. Debido a los numerosos problemas a la hora de realizar la transmisión, es necesario utilizar técnicas que permitan detectar y corregir los errores que se han producido. Estas técnicas se basan siempre en la idea de añadir cierta información redundante a la información que se desea enviar. A partir de ella, el receptor puede determinar de forma bastante fiable si los bits recibidos corresponden realmente a los enviados. Algunos métodos son la comprobación de paridad o comprobación de redundancia cíclica. En cuanto al control de errores,
Se trata, en este caso, de detectar y corregir errores aparecidos en las transmisiones. Puede haber dos tipos de errores, tramas perdidas o tramas dañadas. También hay varias técnicas para corregir estos errores, como por ejemplo la detección de error, la confirmación positiva, retransmisión después de la expiración de un intervalo de tiempo, la confirmación negativa y retransmisión. Ahora bien, los sistemas de control están formados por un conjunto de dispositivos de diversa naturaleza, mecánicos, electrónicos, neumáticos y hidráulicos, cuya finalidad es controlar el funcionamiento de una máquina o de un proceso. En todo sistema de control se puede considerar una señal de entrada que actúa sobre él mismo y una señal de salida proporcionada por el sistema según el siguiente esquema. Existen dos tipos de sistemas de control. En ellos se encuentra el sistema abierto y el de lazo cerrado. Características de un sistema de control: la señal de corriente de entrada, señal de corriente de salida, variable manipulada, variable controlada, conversión, variación externa, fecha de energía, retroalimentación y variable de fase. En cuanto a los sistemas de comunicación de lazo, se puede referir que una señal de esta entrada actúa sobre los elementos que controlan el funcionamiento de la máquina o proceso, y a la salida se obtiene la señal controlada. En este tipo de sistema de control, las señales de salida no tienen efecto sobre la acción del control. Estos sistemas se representan mediante el siguiente esquema, que como se puede ver existe una señal de entrada, un elemento de control que pasa a un proceso y la señal de salida posteriormente. Estos sistemas se caracterizan por ser sencillos y de fácil concepto, nada asegura su estabilidad ante una perturbación, la salida no se compara con la entrada, además puede ser afectado por las perturbaciones y la precisión depende de la previa calibración del sistema. En cuanto a los sistemas de control de lazo cerrado, en este tipo de sistema las señales de salida y de entrada están relacionadas mediante un bucle de realimentación a través de la cual la señal de salida influye sobre la entrada, de forma que la señal de salida tiene efecto sobre la acción de control. Sus características son ser complejos, la salida se compara con la entrada y le afecta el control del sistema, su propiedad de retroalimentación, además de ser más estable a perturbaciones y variaciones internas. Comprensión de datos. La comprensión de datos consiste en la reducción del volumen de información tratable de proceso, transmitir o grabar. En un principio, con la comprensión se pretende transportar la misma información pero empleando la mayor cantidad de espacio. El espacio que ocupa una información codificada sin comprensión es la consciente entre la frecuencia del muestreo y la resolución. Por tanto, cuanto más bits se emplea, mayor será el tamaño del archivo. No obstante, la resolución viene impuesta por el sistema digital con que se trabaja y no se puede alterar el número de bits a voluntad. Por ello, se utiliza la comprensión para transmitir la misma cantidad de información que ocupa una gran resolución en un número inferior de bits. Entre los algoritmos de comprensión se puede nombrar, por ejemplo, el algoritmo de Huffman. Este algoritmo toma un alfabeto de n símbolos junto con su frecuencia de aparición asociada y produce un código de Huffman para ese alfabeto y esa frecuencia. En cuanto al algoritmo LZW, este reside en que es posible crear sobre la marcha de manera automática y en única pieza un diccionario de cadena que se encuentra dentro del texto a comprimir, mientras al mismo tiempo se procede a su codificación. Además, también se tiene la comprensión sin pérdida. Los datos antes y después de comprimirlos son exactos en la comprensión sin pérdida. En el caso de la comprensión, hay una mayor comprensión, solo implica más tiempo de proceso. El bitrate siempre es variable en la comprensión sin pérdida. Se utiliza principalmente en la comprensión de texto. Cuanto a la comprensión con pérdida, un algoritmo de comprensión con pérdida puede eliminar datos para reducir aún más el tamaño o el que suele reducir la calidad. Se utiliza principalmente en la comprensión de imágenes, videos y sonidos. Como se observó durante la descripción del material, se puede llegar a la conclusión que los sistemas de transmisión de datos componen un apoyo importantísimo para los sistemas de cómputo, esto para el transporte de información que se maneja, razón por la cual sin la transmisión de datos no hubiera sido posible la creación de redes avanzadas de procesamiento distribuido de datos, en las que se comparten información, así como transferir datos a rápidas velocidades. Esto se puede decir que la transmisión de datos es imprescindible en redes que permitan interconectar ya sean varios dispositivos a un equipo transmisor. Para la transmisión de datos es fundamental la comprensión de la información, además de conocer qué aporte realizan los sistemas de control para una excelente transmisión.